Le damos la bienvenida a la doctora Marta Reyes, ministra de la Salud. Gracias por estar con nosotros, doctora. Siempre es un placer recibirla. Y qué bien, ¿verdad?, que es apenas unas horas luego de haber recibido un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 que llegaron ayer dentro del sistema COVAX, ¿verdad?, que ya se había anunciado, la compañera también vicepresidenta, usted misma lo ha anunciado, ¿verdad? Recibiremos a lo largo de años, esperamos que sea estos meses, ¿no? Conocemos de la vacunación de las personas que han sido, digamos, priorizadas. ¿Cómo van en los cordones que han decidido, doctora, avanzando con la vacunación? Bueno, como usted planteaba, ayer recibimos la primera entrega a través del mecanismo COVAX, un total de 135.000 dosis de 432.000 que están programadas a recibir en este primer semestre. Recordemos que a través del mecanismo COVAX hay un compromiso para todos los países miembros que estamos trabajando junto con la OMS y la OPS de recibir aproximadamente un 20% de vacunas en relación al 20% de la población durante todo el año 2021. Y estas entregas van a ir dándose de acuerdo, ¿no?, a la disponibilidad de las vacunas. Eso es lo que va estableciendo la medida de las entregas. Entonces, pero eso no impide que los países, discúlpeme, doctora, puedan hacer compras adicionales, ¿no? Así es. Entonces, que es lo que en el caso de Nicaragua pues ya se ha anunciado, en el caso, ¿no?, nuestro, pues hemos tenido la oportunidad primero de donaciones, ¿no?, a través de la Federación de Rusia y también a través del pueblo y organismo de la India, y las gestiones que se están haciendo con diferentes laboratorios para poder completar entre el 60 y el 70%, que es la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud para que en los países las poblaciones estén protegidas. Recordemos que estas vacunas ahorita solo están recomendadas para la población de 18 y más. Están haciéndose estudios en grupos menores, en embarazadas y también en lactantes, que no están recomendadas en este momento, no porque se consideren que sean negativas o tengan algún problema, sino que mientras no se finalicen los estudios, pues no hay la recomendación de parte de la OMS y la OPS para poder utilizar ese tipo de vacunas. Entonces, para nosotros es muy importante el sumar, ¿no?, vacunas recibidas el día de ayer y las que recibimos en carácter de donación también. Estas vacunas a través del mecanismo COVAX también son donadas a través de la Alianza Gavi, que está apoyando a algunos países en relación a ese aspecto. Y entonces para nosotros es importante porque esto viene a fortalecer lo que es nuestra capacidad de respuesta dentro del abordaje integral de la COVID-19, que unido a las acciones preventivas, al proceso de atención que se asegura a través de nuestro modelo de salud familiar comunitario y las vacunas, pues nos permiten ir garantizando un abordaje más integral y poder ir conteniendo de una manera más amplia la transmisión. Pero el hecho, ya lo hemos dicho, que no, las vacunas no sustituyen el resto de las acciones. Entonces, para nosotros es importante que dentro de nuestro plan de despliegue de vacunación, esto viene a sumar el poder ir cumpliendo la vacunación según está estipulada por los grupos, como bien lo decía usted, más vulnerables. Realmente nosotros tenemos estipulado entre los grupos vulnerables los mayores de 60 con enfermedades crónicas de base, y en eso iniciamos, ¿no?, por el grupo dentro de los vulnerables o los priorizados, los más vulnerables, que en este caso son los pacientes con enfermedades renales crónicas, que nosotros iniciamos nuestra vacunación el 2 de marzo y concluimos prácticamente a los 21 días para iniciar con aplicación de la segunda dosis a estos pacientes. Vamos a continuar también con los pacientes que presentan cardiopatía y los pacientes que tienen cáncer pero que están en condición estable, porque normalmente cuando un paciente con cáncer recibe su quimio o su radioterapia, inmunológicamente se ve afectado y la respuesta no va a ser la misma cuando se aplica la vacuna. Entonces, en este caso son pacientes estables y que estén en seguimiento y no necesariamente, como en el caso de la hemodiálisis, que estén recibiendo tratamiento de quimio o de radio. Y de esa manera continuaríamos nuestro plan de despliegue con los mayores de 60 que presenten en una primera etapa 2 o más enfermedades, después los que tienen 1 y posteriormente los que tienen la edad, que en sí la edad es un factor de riesgo, pero que no tienen enfermedades agregadas crónicas de base, el personal de salud, que es el otro grupo de riesgo importante y de prioridad, y así continuaríamos con los menores ya de 60 años después que tienen enfermedades crónicas, porque tenemos gente joven también que puede tener un proceso
en este caso crónicos, hipertensos, diabéticos, hay gente joven que tiene que también ser protegida, y posteriormente pues vamos llegando hasta proteger al resto de la población y lograr alcanzar ese 60 o 70% de cobertura. También está el grupo de salud de la primera línea, ¿no? Atención médica de la primera línea. Entonces, ese grupo de salud en la primera etapa es el que está de cara a la atención, específicamente en las salas que están abiertas para atención de casos sospechosos y pacientes confirmados de COVID, los que están también atendiendo en áreas de respiratorio. Recordemos que nuestro flujo en las unidades de salud, tanto de atención primaria como hospitalaria, define un flujo directo para el que presenta y una persona que clasifica, y si presentamos cuadro respiratorio vamos a un área dirigida que no se mezcla con el resto de los pacientes que van por otras causas, para poder también contener la transmisión desde nuestras unidades de salud. Entonces, ese grupo que está en la entrada de nuestras unidades clasificando a los pacientes tiene que ser vacunado, y todas aquellas personas que también están en el área de atención a cuadros respiratorios también son considerados de primera línea, al igual que los médicos, enfermeras, las personas que brindan atención en la limpieza, en la seguridad, todos esos aspectos que están relacionados con la atención directa a cuadros respiratorios, y todas las personas que están en esos ámbitos tienen que ser vacunados en el momento en que se define el inicio de la vacunación al personal de salud. Y recordemos que ahí se incluyen personal de salud de privado, asegurado, y en el caso pues del Ministerio de Salud, que estamos en el área pública. O sea que al igual que con los pacientes que estamos ahorita vacunando, no se define una diferencia, porque la vacuna nuestro gobierno la define como una prioridad para todos los nicaragüenses. Independientemente, estamos vacunando en 16 hospitales que son públicos, son de la parte de atención del seguro, pero también tenemos hospitales netamente privados donde independientemente la condición del paciente establece que tiene que ser protegido. Ahora, doctora, en relación al control de los contagios, el número de muertes, pues Nicaragua, gracias a Dios, ha tenido una tendencia, digamos, a la curva plana, a aplanar la curva. Todavía hay casos, pero, digamos, no ha significado, digamos, una gran demanda para las atenciones en salud. Bueno, realmente, como ocurre en otros lados, pues que lamentablemente hay una situación. Nuestro año más complejo, al igual que todos los países, fue el año pasado, en el periodo de mayo-junio. A partir de ahí, realmente el comportamiento epidemiológico se ha mantenido en tendencia a la disminución, y en estas semanas del año 2021 un comportamiento bastante de meseta, decimos, estable, como dice usted. Y esto tiene que ver con todo ese proceso de abordaje, como bien lo dice usted, ante un caso sospechoso. Nosotros hacemos el control de foco ampliado integral, visita en la vivienda y alrededor de las viviendas del caso. Si la persona trabaja en algún lugar, se visita también el lugar para ver el proceso, dar las orientaciones, captar pacientes respiratorios y cumplir todo el protocolo que está establecido para el abordaje. Al igual, si se presentara en un colegio, si es una persona que trabaja o estudia, también se hace la misma medida, se visitan, se dan las recomendaciones y se hace la captación de cuadros sospechosos o respiratorios que se puedan presentar alrededor de ese caso. Nosotros continuamos con nuestras salas totalmente ya disminuidas. Correcto. En relación al nivel de amplitud, pero existen los espacios definidos para atender los pacientes que son confirmados. Esta es una enfermedad que, al igual que la influenza, vamos a tener durante un periodo y que va a convivir con nosotros, y que el proceso de mantener las medidas preventivas, asegurar los procesos de atención, nuestro modelo nos permite, a través de las visitas y la comunidad organizada, no solamente esperar que el paciente llegue a la unidad de salud, sino en estas visitas de controles de foco ampliados poder detectar oportunamente cualquier otra situación de riesgo y poder contener la transmisión. Creo que una de las ventajas de nuestro modelo de salud familiar y comunitario es ese proceso no solamente de atención hospitalaria o de atención desde el centro y puesto de salud, sino que desde el sector poder desarrollar esas acciones y captar oportunamente otros cuadros. También la vigilancia de las personas que ingresan al país se mantiene. Entonces, si vemos, todos los aspectos de captación oportuna están fortalecidos dentro de nuestro modelo, y también con la participación de las otras instituciones, porque realmente esto es un abordaje totalmente integral. Todos los que llegan tienen que venir con su vacuna, pues, con su prueba, ¿no? Con su prueba. Nosotros negativa, ¿no? Recibimos de las líneas aéreas, en base a la coordinación establecida, prácticamente un día antes, el listado de las personas que van a ingresar al país. Nuestro equipo, que está en el aeropuerto y también en fronteras terrestres, revisa si tiene la prueba en el periodo de las 72 horas que tiene establecido el país como requisito, y también si es la prueba de PCR, si no es una prueba rápida, y entonces eso define, se da inmediatamente la aprobación y ya las personas pueden ingresar
al día siguiente por la vía que corresponde, ya sea aérea o terrestre. Vamos a ir a lo de la prueba para luego volver a la vacuna y el asunto logístico. Doctora, en ese caso, ayer también se dio a conocer ya en línea que la gente puede solicitar la prueba cuando va a viajar. O sea, es para las mismas personas, ¿no?, que estaba abierto. Lo único que ahora lo pueden hacer en línea. Así es, realmente. Es un asunto que es abierto, ¿no? Sino que es la gente que va a viajar. Específicamente a los viajeros que van a salir del país con un objetivo de agilizar, ¿no?, el proceso de la toma de los datos que nosotros tenemos que asegurar y realizar la toma y su resultado, que eso es otra cosa importante, que si la puede él también acceder por esa misma vía, no tiene que regresar por la tarde al Conchita Palacios a retirar ese resultado. Realmente esto para nosotros es muy importante porque todo ese proceso que se hace manual cuando usted llega, si usted ya lo hace desde el día anterior, desde su casa, eso solo ya se avanza y lo que se hace allá solamente es cotejar rápidamente sobre todos los datos más importantes que se requieren que vaya en el resultado para que la persona pueda viajar. Por ejemplo, a veces los piden en inglés, otros los piden en español, algunos piden que vaya el pasaporte, otros que vaya la cédula, en dependencia del requerimiento de las personas. Ese dato es el que ellos van a poder llenar igual que lo hacemos allá desde el punto de vista manual, en línea, y eso va a permitir que nosotros ya tengamos el dato de ellos el día anterior y lo que se hace nada más es un proceso más rápido de verificación. Ya pasa a tomarse la muestra y tiene el acceso al resultado a partir de las 4 de la tarde a través de línea, y nosotros ya a las 3 de la tarde estamos entregando los resultados a las personas que acuden al Conchita Palacio a retirarlo y que no están utilizando o con ese momento todavía no saben que existe esta posibilidad. ¿Cuántas horas toma el examen, doctora? Prácticamente el examen en sí lleva de 2 a 3 horas. Pero como es un proceso de varias muestras, tenemos que hacer varios procesos y eso implica pues el hecho de establecernos. Nosotros estamos atendiendo a los pacientes desde las 7 de la mañana hasta las 11 para poder comenzar el proceso del diagnóstico, del procesamiento y poder tener ya a las 3 de la tarde los resultados de todo lo que se hace durante el día. También eso depende de la cantidad de personas. Normalmente tenemos de 300 a 400 personas, pero hay días que llegan 600 y un día tuvimos hasta 700 personas diariamente en este proceso. Hay mucha gente viajando, entonces, quiere decir. Hay gente viajando, al igual que está gente llegando. Claro, entonces, eso es muy importante porque eso establece, ¿no?, la economía y el movimiento del país y la seguridad que se tiene en relación a Nicaragua en cuanto al control de la COVID-19 y todo el esfuerzo que se está haciendo en los aspectos preventivos. Se tienen que meter a la web del Ministerio de Salud. A la web del Ministerio, ¿no? Ahí está un link que establece cómo va a introducir. Hay una serie de pasos y datos básicos que van orientando a las personas para poder ir llenando los pasos, el apellido, los nombres, la dirección exacta, la cédula, una serie de datos que ellos ya daban normalmente en el MINSA Central al llenar la hoja manualmente. Ahora ellos lo van a hacer desde este punto de vista y nosotros ya vamos a poder tener todo eso listo y eso va a favorecer también que ya no tenga que ir al día siguiente o el día que se toma la muestra a retirar sus resultados, sino que a las 4 de la tarde en adelante él puede tener opción, ¿no?, allá verlo, imprimirlo. Eso también es importante porque nos verifica, hay un código asignado ya para cada persona para poder evitar situaciones de que a veces alguien quiera manipular otra prueba y poner su nombre, porque realmente ya el código va con mi nombre específicamente y es fácilmente detectable a través de nuestras autoridades en las fronteras y en aeropuertos si alguien quisiera hacer. Y el costo sigue siendo igual, doctora, ¿verdad? El costo sigue siendo igual, los $150 que se pagan normalmente en el Banpro el día anterior, que eso agiliza porque cuando uno ya llega con su voucher, sí. Y también ya llega con su hojita que ya uno introdujo sus datos, eso hace que pase yo directamente prácticamente a la muestra. Si yo pago en caja, es un tiempo más en el MINSA que tiene que estar esperando, aunque nosotros tenemos más de 7 cajas disponibles para ese pago y agilizar el proceso, pero es más lento porque tiene que esperar un tiempo en su pago y después ir al área de la muestra. Le hacía esta pregunta y por ahí la pausa luego, porque en otros países y en Estados Unidos mismo están haciendo un negociazo, los laboratorios privados. He conocido de casos que dicen te la doy en 12 horas y si la querés menos en 8, dame 400 y la venden hasta en 400, 500. Aquí muchos hablan tonterías, pero allá están haciendo un negocio escandaloso y es una barbaridad. Y usted me está hablando de 3 horas, de 4 horas, y allá les están diciendo no, que si la querés en 8, pues tanto, si la querés en 12, si son 200 en 12, y llegan hasta $600. Ya llevan mucho tiempo haciendo, digamos, estas pruebas para que la gente pueda viajar.
¿Cuál podría ser el porcentaje, el comportamiento entre los que salen negativos y los que salen positivos, doctora? Que eso podría dar un indicador, digamos, por donde andamos también, ¿no? Bueno, realmente en relación a los viajeros, nosotros consideramos que también se convierte como en un punto centinela, ¿no?, a nivel nacional, y eso evidencia los resultados. La verdad es que son muy pocos los que salen positivos. Hay días que no hay nadie, otros días pueden ser uno o dos máximo. Realmente para nosotros es muy importante porque aquí vienen personas de todo el país y es un monitoreo indirecto que se hace porque ellos vienen por un objetivo de viajar, no porque presenten alguna sintomatología. Claro. Entonces esto es importante porque además del proceso que nosotros tenemos de la vigilancia establecida en nuestras unidades de salud ante cuadros sospechosos, también esto se vuelve un punto y realmente ahí vamos monitoreando que el comportamiento indica que esto es muy bajito. Hay días realmente en la semana que no hay positividad y cuando hay posiblemente uno, máximo dos. Y esto es importante porque esto ayuda a detectar en forma general cómo está el comportamiento y eso sigue indicando que epidemiológicamente el país está en una situación de transmisión baja y que estamos bajo control cumpliendo todas las medidas y utilizando toda la información que viene a fortalecer el análisis del comportamiento epidemiológico en el país. Y esta persona es atendida y luego... Inmediatamente, no, si saliera un caso positivo, se habla con él, se le explica y comienza el proceso y el protocolo de atención establecido, la visita a su hogar, a sus contactos y la prueba dentro de 21 días para poder establecer en el caso de los que van a viajar o no detienen su proceso de interés para poder nuevamente viajar, porque también este es un requerimiento en otros países. Nosotros, al igual que nosotros, estamos solicitando que en un máximo de 72 horas, puede ser a las 24, 48, pero no más de 72 horas, tengamos una prueba negativa para ingresar al país. De la misma manera también lo están haciendo los otros países y entonces las personas tienen que cumplir con ese requisito una vez pasada el periodo de que los síntomas desaparecen y también el virus no va a estar presente en ellos. Ahora, doctora, en cuanto al asunto logístico, ¿no? Yo la escuché hablar el otro día sobre cómo el manejo, la refrigeración, los grados y todo eso. De las vacunas. ¿No? Y luego cuando llega donde se le va a aplicar, no va en un termo normal. Ya hay un personal especializado en esto, doctora, ¿no? Porque las jornadas de vacunación aquí son constantes, anuales, y hay una experiencia, ¿no?, de manejo de vacunas y de aplicación de las mismas. En este caso, ¿qué es lo que varía? Para nosotros es importante que esto varía con la vacuna. En el caso específico de la vacuna Sputnik, esta vacuna tiene la característica de que debe transportarse y almacenarse en congelación, menos de 20 grados. Entonces todo ese proceso se tiene que cumplir desde que sale de la fábrica hasta que llega al país, donde es transportada inmediatamente en un camión refrigerado e inmediatamente entra a una cámara nuestra que está en esa temperatura de menos 20 grados. Igual se traslada de esta manera del Centro Nacional de Biológico al lugar donde se está aplicando, en cajas frías que cumplen también la misma temperatura, porque para poder garantizar la efectividad de la vacuna, el cumplimiento de toda la cadena de frío, la temperatura que corresponde, es obligatorio, si no puede verse afectado. Y eso es importante porque, como usted bien lo dice, la experiencia nuestra, no solamente en vacunación sistemática, sino en jornadas nacionales donde hay distribución de vacunas a nivel nacional, implica todo un proceso de mantener esa cadena de frío hasta el termo en que se va a aplicar. A diferencia de otras vacunas, como la que ya estamos recibiendo ahorita de la India a través de donación y a través del mecanismo COVAX, estas vienen en temperatura +2+8, no necesitan congelación en el transporte ni en el almacenamiento y estas cumplen prácticamente la experiencia que tenemos nosotros de la cobertura. Correcto. Con aplicación. Se ajustan a lo que ya tenemos y entonces es una práctica. O a la experiencia la diferencia está en el caso ya de la vacuna Sputnik, que una vez sacada la caja fría, tienen que entrar a un proceso de descongelación. Claro. Y ahí usted tiene que esperar de 15 a 20 minutos, 30 minutos máximo, dependiendo de la temperatura ambiente, para que ella se descongele y las muchachas, el equipo de enfermería, observan, ¿no?, cómo va cambiando el color y ya no se miran los grumitos de la congelación hasta que está clarita, que nosotros decimos como un color ámbar, y ya se puede mover fácilmente. Entonces, dependiendo del lugar, hay lugares que hemos tardado 15 minutos de ese proceso, en otros 20, porque puede ser que hayan áreas que tengan aire en el ambiente y eso hace que el proceso sea un poco más largo. Este frasco tiene 5 dosis y prácticamente inmediatamente que se descongela ya las personas están listas para el proceso de vacunación y no dura más de 15 minutos. Entonces, la recomendación de la casa es que una vez ya fuera en el ambiente se pone en un lugar estéril,
para no contaminar el frasco, se hace el proceso rápidamente y ellos dicen o indican que puede estar en el medio ambiente hasta 2 horas. Pero nosotros prácticamente en 15 minutos ya hemos hecho el proceso, porque además nuestro equipo tiene personas que digitan la información en un sistema que indica sus datos, su nombre, su cédula, su dirección, qué lote de vacuna recibió, porque parte de la introducción de una nueva vacuna establece una vigilancia de reacciones que puedan presentarse, al igual que lo están haciendo todos los países, y lo hacemos normalmente cuando nosotros vacunamos con cualquier vacuna, y qué vacuna recibimos para que la segunda dosis, en el momento en que podamos tener a lo mejor 2 o 3 vacunas diferentes, sepamos que el que yo recibí Sputnik, mi segunda dosis tiene que ser Sputnik. Si yo recibí, por decir algo, Covishield, mi segunda dosis tiene que ser la misma. Entonces, esto es muy importante porque ahí se establece también la cita para yo recordar a través de los hospitales, las unidades o a través del sector, cuándo tengo que llegar yo a ponerme mi segunda vacuna y cumplir con ese esquema para alcanzar la protección requerida, y que es una recomendación o una nota indicada por los laboratorios de que cuando se llega a esa protección. Y esto es muy importante, que todo, cuando nosotros aceptamos ponernos la vacuna, cumplir con la segunda. ¿Hasta cuánto llega la Sputnik? Depende, nosotros desarrollamos en el caso del Sputnik 21 días entre la primera y la segunda, el intervalo, y ellos dicen que ya en 2 semanas de haberse puesto la segunda pueden llegar hasta un 92% de protección, o sea que de cada 100 personas, 92 van a estar totalmente protegidas, y siempre hay ese rango en todas las vacunas. Ninguna vacuna que tengamos tiene un rango de 100%, andan entre 90 y 95, y la OMS detecta de 70 hacia arriba. Entonces esto es muy importante, porque esas 5 personas que se pusieron la vacuna pero que no logran protegerse, porque eso es un factor ya establecido, pueden tener la enfermedad pero desarrollan cuadros más leves. Más leves. O sea, una persona pues tiene una probabilidad del 8%, es menor, y desarrollan cuadros más leves, pero sí pueden transmitir. En esa etapa que tenemos la enfermedad, sí cualquiera puede transmitir. Por eso es importante siempre cuidar a los grupos más vulnerables y cumplir con las medidas preventivas ya establecidas. Y eso en todos lados, ¿no? En todos lados y depende. En el caso de la otra vacuna, la que ha llegado de la India, esa es menos refrigeración, entonces esa se mantiene en un grado de +2/+8 en todos los momentos, tanto en transporte, en almacenamiento, como en la aplicación. Entonces ahí sí vamos a poder observar los termos pequeños que nosotros normalmente usamos en nuestras campañas y en la vacunación normal sistemática, y vamos a ver que vamos a estar pues ahí usándola. Esta es una vacuna de 10 dosis que permite también ampliar la capacidad de almacenamiento, porque vienen más dosis en un frasquito, ocupa menos espacio siempre en tu cadena de frío. Para nosotros es importante el hecho de que si tiene más dosis ocupa menos espacio, pero también tenés el riesgo, y eso es muy importante, el hecho de que tenemos que aplicar las vacunas que salen, porque estas son vacunas muy costosas, son vacunas realmente especiales, y no podemos darnos el lujo de perder ninguna dosis, porque siempre hay recomendaciones que pasado un tiempo de su uso hay que descartar. Entonces todo este proceso implica organización de asegurar que las personas que van a ser vacunadas, los frascos que se van a abrir, las vacunas que tenés en esos frascos tienen que ser aplicadas, porque es un don preciado esa vacuna, sobre todo en estos momentos que estamos desarrollándolo como una estrategia más dentro del plan de contención de la COVID-19. Ahora, la protección de llega hasta el 90 y cuánto. Hasta el 86% según los últimos estudios. O sea, todavía hay procesos. Y vino creciendo el porcentaje, ¿verdad? Porque comenzó más baja más baja, y ellos definen un mayor tiempo del intervalo entre la primera y la segunda dosis para lograr una mayor protección. Entonces, posiblemente nosotros andemos aplicando más días después, como les pone que son 21 días, esto va a requerir semanas entre una y otra para poder alcanzar ese porcentaje más alto que ellos están indicando en este momento. Doctora, en el plan no se definió por regiones de manera geográfica donde se presentaron más casos. Bueno, la verdad... No es un criterio ese. Puede ser un criterio en dependencia de la disponibilidad y a donde tengamos grupos de riesgo mayor, porque eso depende también de población. Por ejemplo, Managua para nosotros es un área muy importante por la cantidad de población. También tenemos Matagalpa, Chinandega, León, que son departamentos muy, muy grandes. En el caso de lo que usted siempre está
conociendo, ¿no?, en las conferencias, en las videoconferencias que tiene con las autoridades mundiales de salud, con la OPS también. Hay situaciones en las que algunos países ya han avanzado bastante porcentualmente con sus poblaciones, obviamente los que tienen más dinero, ¿verdad?, y que pudieron acaparar la vacuna. La OMS estaba diciendo que es una barbaridad. Otros científicos estaban diciendo, miren, ustedes están comprando más dosis que la población que tienen, se van a perder, porque usted lo explicaba, es mejor que se la cedan a otros países. Y por otro lado también situaciones presentadas con la AstraZeneca, ¿no? Que la OMS está diciendo, no, aplíquenla, porque aparentemente en Europa... ¿cuáles son las consideraciones que usted ha escuchado ahí? Bueno, ¿tienen razones de competencia o son razones de desconfianza reales? Porque uno nunca sabe en todo esto, ¿no? Así es, yo creo que es muy importante que dentro de lo que es el mecanismo COVAX, que es donde nosotros nos reunimos todos los días jueves con todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, es clave el hecho de que el mecanismo se crea para que sea una distribución equitativa a todos los países del mundo. Como bien lo decía usted, hay países que por sus aspectos económicos ya tenían encargos antes que las vacunas salieran, ¿no? Y ahí vemos países como Israel, algunos países árabes de Europa que van más avanzados que el resto, más del 60-70% de su población vacunada. Y eso pues ha sido un aspecto que en las últimas semanas se ha tocado mucho por parte de la OMS en el sentido de continuar garantizando, ¿no?, que todos recibamos de manera equitativa esas vacunas, y por eso el compromiso de ellos de garantizar en este año al menos el 20% de todas las poblaciones de los países. Ese ha sido un esfuerzo y una línea que se ha estado informando. Y creo que todos los países estamos de acuerdo, ¿no?, en que tenemos que recibir. También tuvimos recientemente una reunión de los países de Centroamérica y del Caribe abonando a ese esfuerzo de que todos los países, con la doctora Kari Saetien, en ese mismo mecanismo de que haya equidad en el acceso a las vacunas. Y en relación a lo que usted planteaba de la vacuna AstraZeneca, que algunos países europeos han estado planteando algunas reacciones, lo que la OMS ha estado indicando en sus últimas recomendaciones es que se continúe aplicando. Correcto. Que se está en un proceso de investigación y que realmente el porcentaje de estos eventos que se están dando es el porcentaje que sin vacunación también se estarían dando. Entonces, lo que hay que revisar acá en estos procesos de investigación es que si realmente hay una relación o si son coincidentes. Yo me vacuné y a lo mejor me dio un infarto al día siguiente y digo, lo único que tenía además fue la vacuna, pero seguramente a lo mejor sí me iba a dar el infarto con o sin vacuna porque yo tengo otras patologías de base. Entonces, en ese proceso se está ahorita, pero las recomendaciones es que se continúen aplicando, que realmente esto está relacionado con un lote particular que fue entregado en los países de Europa y que realmente todavía ni los países han dicho, ni la OMS ha dicho que haya una relación directa, sino que como todo proceso de vigilancia en una introducción de una vacuna, se tienen que hacer la investigación y esperamos que en esta semana, nos decía, van a hacer algunas conclusiones, pero que revisando lo que ayer compartió la OMS, indica que se consideran que sean más coincidentes que relacionados directamente, pero tenemos que esperar los aspectos oficiales en base a lo que la Organización Mundial de la Salud define. Es que todo esto en la investigación, ¿verdad? Porque usted había explicado al inicio que no está indicada para menores de 18 años y tampoco para mujeres embarazadas. Pero hay estudios. Pero hay estudios ahorita, una embarazada en la Florida, no sé en cuál, si es en Miami, y decían que había nacido un bebé con una muchacha, una señora que había sido vacunada previamente y que tiene anticuerpos. Tiene anticuerpos el bebé. Yo creo que es muy importante eso porque nosotros decíamos, no es que sea dañino o se ha encontrado, sino que no hay estudios suficientes. Pero sí sabemos que hay vacunas que están usándose en niños hasta 12 años, así en embarazadas. También me imagino que si hay voluntarios niños, mamás dando lactancia materna a sus niños, y eso va a ir definiendo. Si usted recuerda, yo le hacía el comentario cuando comenzamos con la vacunación contra la influenza, no se orientaba a embarazadas. Después dijeron, se valoraron los estudios, decían podemos aplicarla a partir del tercer trimestre porque ya el niño está formado, un proceso de crecimiento. Después los estudios avanzaron y dijeron que podíamos usarlo en el segundo y después en el primero, y después hay estudios que valoran que los niños vacunados, las mamás contra la influenza, tenían una protección de anticuerpos que nacían con ellos y eso los protegía hasta los 6 meses de edad. Entonces realmente todo esto es un proceso de investigación que nos va a ir dando más orientaciones y va a poder ir permitiendo que ampliemos posiblemente a grupos menores de 18 años y hasta donde realmente se establezca que
la efectividad y la seguridad de estas vacunas para las personas son clave en este sentido, para poner vacunas que realmente van a crear protección y no van a establecer una condición de riesgo para la mamá o para el bebé en este caso. Así que yo creo que posiblemente los resultados van a ser positivos y vamos a ir ampliando grupos menores de 18 años en un futuro. Ahora, la voluntariedad, para ir cerrando, la voluntariedad de la vacuna, doctora, ¿es voluntaria? ¿A nadie se le exige? ¿Cuál es el número de gente porcentualmente hablando que ha dicho no la quiero? Bueno, realmente en este caso nosotros en nuestra campaña, así lo llamamos, jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19, esto establece que tenemos que dar toda la orientación e información a las personas para que tomen esa decisión. Y en este sentido realmente ha sido prácticamente nula la negativa. Más que todo está relacionado porque pacientes pueden tener una condición de cuadro respiratorio que no está indicado, que su cuadro puede ser que no esté estable. Recordemos que, por ejemplo, pacientes renales, cardiópatas pueden tener una condición de inestabilidad en el momento en que se está dando el proceso de la vacunación, entonces no se aplica. Entonces, si yo tenía programada, por ejemplo, hoy en el Cruz Azul vacunar 100, pero hay 2 pacientes que su condición refiere que puede tener fiebre, que puede tener un proceso infeccioso agudo, que nada tiene que ver con su enfermedad renal, yo no lo debo vacunar. Entonces, lo que hacemos en este sentido es levantar el listado de las personas pendientes para que en un segundo momento, si ellas tienen su condición ya estable, podemos vacunarlos y a cumplir pues el hecho de que todos los pacientes que asisten a su terapia de diálisis y hemodiálisis, los que asisten por cardiopatías o por enfermedades oncológicas, reciban la vacunación en esta primera etapa. Ahora, el documento que se firma no solo en Nicaragua, ¿no? Hay otros países que realmente también... esa es una decisión de país, realmente ahí lo que establece y dice es que yo, voluntariamente, en base a la información que recibí, estoy de acuerdo en ponerme la vacuna y que exonero al Ministerio de Salud y al gobierno de cualquier situación relacionada con la misma. Realmente lo hacen todos los estudios que se hacen con las vacunas, desde la primera fase, segunda, tercera, somos voluntarios y tenemos que firmar un acuerdo. Entonces, esto es un proceso que es decisión de cada país y que no es exclusivo de Nicaragua, que se aplica en otros lados, y así lo explicó la semana pasada, con las entrevistas que se hace a la gente, a los expertos de OPS, donde se planteó eso y ellos indicaron esta es una decisión de cada país y no se considera que sea un aspecto negativo, sino que la base de esa información es que yo recibí y estoy clara de que esa información es suficiente para mí. Y por eso los pacientes se les explica, se les informa y ellos toman la decisión. ¿Ha habido equidad en el sistema COVAX en la entrega de las vacunas, doctora? Bueno, comenzaron por los países de África, realmente, sobre todo porque también ellos están con esta nueva variante que se dice que algunas vacunas tienen menos impacto en ese virus y otras prácticamente también impactan y tienen cuadros más leves, no los cubren en un 100%, y entonces iniciaron por estos países. Y en la parte de las Américas comenzaron con Colombia la semana pasada, y esta semana están iniciando con los países de Centroamérica, y pues es importante, yo creo que han ido conforme las necesidades y requerimientos, y gracias a Dios pues nosotros hemos sido beneficiados en esta primera etapa, al igual que con las donaciones recibidas en las semanas anteriores, que nos permiten poder desarrollar nuestro plan de despliegue de vacunación como está orientado en base a los grupos de riesgo y de mayor riesgo como iniciamos nosotros. Y esto de la voluntariedad, y quisiera hacer un comentario adicional, porque aquí algunas veces quieren politizar las cosas, ¿verdad? Como el asunto de la vacuna, lo que es una torpeza. Hay países donde ponen a la disposición diariamente 4.000 vacunas. Dicen, hoy hay 4.000 vacunas, no importa para quién, el que quiera. Y a veces solo 400 se inscriben, o 500. O sea, es un asunto de la persona, pues, si la quiere o no. Es decir, pues, es una situación que es normal. Ningún país ha dicho todavía, tenés que vacunarte, pues. No. Ninguno ha dicho eso. Ninguno ha dicho eso. Ahora, recordemos que la experiencia de vacunación de nuestro país es muy importante. Y lo que estoy hablando no es con la rusa, fíjese usted. Porque no quiere decir, no, es que es la rusa, porque como decían tantas barbaridades, y ahora resulta que todos quieren la rusa, ¿no? Todos quieren la Yo creo que es importante la responsabilidad de nuestro gobierno en seleccionar vacunas que sean las más seguras, las más efectivas, y la credibilidad en el programa de inmunización de nuestro país, que ha sido reconocido también en otros países a nivel de la OMS y la OPS, es clave, ¿no? Porque es muy diferente la experiencia de nuestra población, de nuestras familias que acuden. El adulto mayor es una persona que responde muy rápidamente a las vacunas del adulto, la neumococo, la influenza, y creo que en otros países siempre nos pasó con la influenza pandémica. Al principio nosotros no teníamos acceso a esta vacuna porque ya estaba otra vez centralizada en algunos países. Claro.
Pero como no hay esa demanda de la vacuna, no hay ese concepto de prevención, sino de curación, vacuna que no fue aplicada, posteriormente fue donada y nosotros cubrimos a nuestra población. Pero realmente ese espíritu y ese aspecto relacionado con la prevención y la promoción de la salud y las vacunas constituyen un elemento clave en ese proceso, hace que nuestra población realmente sea muy positivo a ser vacunado y ser protegido. Y la responsabilidad nuestra es asegurar que todo eso se haga cumpliendo todos los mecanismos de seguridad, asegurando la efectividad, la cadena de frío y de una manera responsable, organizando para asegurar que siempre el más vulnerable inicie y así ir cumpliendo con la cadena de protección que corresponde a esta vacuna para proteger. En el caso de AstraZeneca ya algunos países están retrocediendo porque están diciendo que son alentadoras las consideraciones preliminares de la Agencia Europea de Medicamentos y entonces... Y ahora vamos a etcétera. La verdad que eso es muy importante porque lo que ellos planteaban eran detenciones de precaución. Nunca dijeron no se va a seguir, sino que esperemos, y creo que en ese sentido pues todos los países siempre estamos alertas, estamos dando seguimiento y en el caso nuestro pues asegurando que lo que se va a poner realmente tenga reacciones esperadas leves. No todo el mundo las presenta, pero con la seguridad del seguimiento y la observación de los 30 minutos, el seguimiento posterior, para asegurar realmente que la persona que se vacuna tiene las condiciones adecuadas y el seguimiento que corresponde para detectar cualquier reacción. ¿Ya todavía es tiempo de la influenza o es hasta el otro mes, doctora? Nosotros recibimos la influenza a través de dos mecanismos, a través de México y a través de la OPS. Normalmente, según la temporada, ellos vienen garantizando, estamos en revisión con México, si puede ser antes de mayo o junio, pues normalmente la vacuna que viene a través de OPS viene en el mes de mayo. Siempre hacemos una jornada específica posteriormente en esta jornada que nos toca ya. A partir del 5 de abril sí llevamos la vacuna de neumococo para las personas que cumplen 50 años. Ahí vamos ya protegiendo adultos ya de 50 años cumplidos, entre el año pasado y que ya tengan esa edad. Y recordemos pues que esta vacuna solamente es una vez y después... 2 años, ¿no? Después refuerzo, 5 años después. 5 años. Y la influenza sí es anual porque los virus van mutando y eso nos hace que tengamos que ir haciendo cambios, ¿no? Y vacunaciones anuales en los grupos priorizados. Recordemos que el año pasado logramos aplicar más de 1.200.000 dosis con vacuna producida directamente en México y eso vino a fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante la COVID-19.